Buenas y bienvenidos un día más al canal. Hoy estoy grabando, bueno, por la mañana una rutina muy sencilla, muy hogareña. Ahora habéis visto el último clip, que básicamente es mi marido ordenando cables. Ahora os enseñaré mejor qué es lo que está haciendo, pero bueno, creo que la voz cantante en el vídeo la va a tener mi marido, porque también va a hacer en la comida y os la voy a enseñar. Por aquí tengo a la peque, que no quiero que salga porque está desnudilla. ¿Qué os voy a enseñar? Ah, sí. Como os digo, está ordenando cables, ordenando los aparatos de la tele, ¿vale? Y pues ya que estábamos, como hemos separado el mueble de la tele y lo hemos limpiado por detrás, ya he aprovechado para separar el sofá y limpiar por debajo. Básicamente es lo poco que he hecho hoy. Eso y fregar los baños, que sabéis que para mí es como algo súper a diario. Bueno, y he limpiado el suelo, ¿vale? Porque lavamos al perrete y entramos a... y hay que arapear el suelo. Así que eso, hoy vamos a comer pescadito, que lo va a hacer mi marido, creo que es caballa lo que ha sacado. Y habéis visto que tiene una mañana muy tranquilita, me apetecía mucho. Como os digo, luego vamos a ir a ver la casita de la playa, así que os enseñaré, os haré un update para que veáis un poquito qué tal los avances, qué tal, porque ya está allí el suelo, los azulejos de baño y cocina, para que lo veáis un poquito también, que es verdad que no enseño mucho, pero porque va muy lento. Ha habido que meter todo, grifería, electricidad, ¿sabes? Así que, bueno, pues eso. Y en otro vídeo os hablé de que queremos nosotros... Bueno, a ver, la casa de la playa es una casa de mis suegros, ¿vale? Pero es verdad que cada uno va a tener su habitación. Básicamente un poco pues la intimidad y tal, ¿no? Cada uno tiene como su habitación que ha escogido y eso. Entonces nosotros hemos escogido la habitación del fondo. Luego cuando os lo grabe ya os lo enseño bien y os digo, pues esta es nuestra habitación futura, ¿sabes? Porque el vídeo donde os hice el house tour ha cambiado. Es decir, esa no va a ser nuestra habitación porque realmente es bastante pequeña para dormir los cuatro. Así que os enseñaré cuál es nuestra habitación. También os haré haciendo un poco avances de... porque queremos ir a Ikea, a ver qué muebles vamos a poner. Así que os iremos enseñando conforme vayamos comprando. Porque poquito a poco queremos ir haciéndonos con las cosillas, ¿sabéis? Queremos tener pues nuestras propias sábanas, nuestras propias toallas, ya sabéis. Así que lo más seguro es que lo vayáis viendo un poco, pues cómo nos vamos organizando pues aquí en vlogs. Y estoy pensando que seguramente os haga un haul de cositas para el hogar, ¿vale? Todo muy económico, porque eso sí va a ser cositas muy económicas. Pero bueno, por si a alguien le interesa, también si vamos a Ikea, pues ir enseñando un poco novedades y tal que haya por allí. Y dando ideas, por si alguien tiene pues una segunda residencia o lo que sea, cómo lo vamos a organizar nosotros, ¿vale? Porque obviamente queremos algo que sea funcional, que estemos cómodos, que sea nuestro en el sentido de, pues eso, tener mis propias sábanas, ¿sabes? Que yo soy como muy así con mis cosas, con mi limpieza y con mi historia. Pero que sea económico, ¿sabes? No voy a irme a una colcha de Zara como la que tengo en mi casa, quiero algo más cómodo. Aunque pretendemos pues eso, utilizarlo mucho en el sentido de pues hacer escapaditas en verano, ya no solamente en verano, sino en invierno también, en Navidad, bueno, en feria, ¿sabes? Un poco tener como un sitio donde podamos estar allí relajaditos, tranquilitos, que al final sabéis que yo en mi casa vivo en un piso, es verdad que tengo un patio, así que salimos un poco porque sabéis que en ese patio da las ventanas del vecino en cuanto a privacidad de ir patatero. Así que por eso mismo, tener un espacio así donde uno respire un poquito más de aire fresco, incluso para las peques, pues viene genial. Así que iremos haciendo un poquito de update poquito a poco en los vídeos, aunque creo que para noviembre, según dicen, está. Así que bueno, eso, quedaros con nosotros y así pues veis qué tal los avances.